Nos veamos al inicio, después pueden hacer. Nahuel, buenas tardes. Joel, ¿cómo te va? Hola Alejandra, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, nos falta, había varios, el número de inscriptos será mayor, esperemos que se vayan integrando. Bueno, pero en general empezamos puntualmente. Esta es una serie de webinarios que organiza la Asociación Argentina de Salud Pública y llevamos realizados ya creo que casi una docena y han logrado eh, debates interesantes sobre temas que nos preocupan en el campo de la salud pública, de las políticas de salud en particular, o de algunas cuestiones que afectan a grupos poblacionales que no son de particular eh, atención, generalmente son marginados, descuidados en parte de en las políticas de salud pública en nuestro país. La juventud, las diversidades, eh, no entran con igual preeminencia que otros temas tradicionales en el campo de la salud pública. Bien, estos webinarios sirven para generar un debate al respecto, para aportar nuevas ideas y para que la Asociación de Salud Pública, una asociación que se restableció en Argentina en 2015 y desde hace 2 años integramos su comisión directiva, bueno, adquiriera mayor vigor, mayor presencia en diferentes instituciones y a lo largo y ancho del país. Este webinario en particular está dedicado a dos temáticas que no son frecuentes en el campo de la salud pública. Casi podríamos decir que son extranjeras al campo de la salud pública, pero que la experiencia reciente demuestra que debemos prestarle atención, debemos estudiar al respecto, debemos estar muy atentos. Por un lado, el tema de los discursos de odio. Los discursos de odio se han constituido, y lo hemos visto en especial durante la pandemia, en una irrupción muy fuerte en el discurso sanitario, contra el discurso sanitario y aún dentro del discurso sanitario. Y Micaela Cuesta es una de las expertas en el país en esa temática y de a poco la hemos ido incorporando, y espero que con éxito, al campo de la salud pública. No hemos perdido ninguna oportunidad de invitarla, de tenerla cerca, porque cada aporte suyo, cada intervención nos ha enriquecido y nos hace pensar de una manera diferente. Por su parte, Mario Greco, también sociólogo, al igual que Micaela, a Mario lo conozco ya hace varios años, ha tenido incursiones en el campo de la salud. Hoy me enteré de que había estudiado medicina y por suerte se dedicó más a la sociología que a continuar los estudios de medicina. Tuvo interés y lo compartimos eso, tuvimos una experiencia conjunta cuando desde la Universidad de Buenos Aires se intentó crear una nueva escuela, una nueva facultad de medicina ubicada en Avellaneda, que llegamos a participar en su diseño y finalmente no se concretó. Pero desde esa incursión en el campo de la salud,
Con Mario hemos tenido un rico diálogo. Mario es docente y autoridad en la Universidad Nacional de San Martín, donde también es docente Micaela. Ambos son allí docentes. Y Mario ha desempeñado un rol decisivo en algunas innovaciones académicas, como el programa Lectura Mundi o la revista Anfibia, que es muy conocida por todos ustedes. Aprovechando la experiencia, el trabajo intelectual de ambos, hemos querido reunirlos hoy en un diálogo que va a ser útil para la Asociación de Salud Pública, la Asociación Argentina de Salud Pública, y un diálogo, por un lado, sobre la situación de los estudios sobre discursos de odio y su implicación para el campo de la salud. Y en el caso de Mario le pediríamos una reflexión basada en su experiencia sobre cómo ve los futuros desafíos intelectuales, culturales, en el plano científico y universitario en la Argentina. Ambos tienen experiencia, trabajo y calidad de reflexión como para aportarnos ideas de interés. Lo que les hemos pedido es una exposición a cada uno, seguida luego por preguntas y opiniones de parte de los participantes, de todos ustedes. Así que si les parece bien y muy contento de poder presentarlos, le damos la palabra a Micaela y luego a Mario. Gracias a ambos. Bueno, muchas gracias, Hugo. No sé si yo a Hugo lo escucho cortado. ¿Ustedes lo escuchan bien? Porque no sé si yo tengo un problema de conectividad. ¿No importa? No, se escucha bien, ¿eh? Bueno, perfecto, perfecto. Entonces, quizás yo estaba escuchándolo mal a Hugo. Bueno, muchas gracias, Hugo. Para mí siempre es un placer y un honor formar parte de sus webinarios y de sus inquietudes que me parecen desafiantes, interpeladoras y un motivo de festejo, porque no siempre el área de la salud y sobre todo, bueno, la que les toca a ustedes, que es el área de la salud pública, se inquieta por estas cuestiones que definitivamente afectan, digo, la salud no solo de las instituciones, sino también de los sujetos que habitan y que construyen esas instituciones. Me había orientado en función de unas preguntas que nos había propuesto Alejandra, pero en función de de la presentación de Hugo, creo que voy a cambiar el foco, eh, en parte porque me queda más cómodo, digo, empezar por algo sobre lo cual venimos trabajando hace tiempo, que es sobre los discursos de odio, y porque creo que efectivamente es una entrada privilegiada para ciertas cuestiones que afectan a la democracia, a los lazos democráticos y sobre todo a las instituciones eh, legitimadas o legítimas para una sociedad en un momento dado, como son, por ejemplo, las de la salud o el derecho a la salud. Entonces, quisiera presentarles, y para quizás algunos, no sé, ya lo saben, pero quisiera presentarles algunas como, primero, nociones básicas de lo que entendemos por discursos de odio, y después cómo la comprensión de en qué consisten esos discursos de odio nos puede llevar a realizar un diagnóstico de nuestro presente y de las crisis que habitan nuestro presente, crisis múltiples que habitan nuestro presente. Una pequeña y muy breve historia para que se entienda de dónde proviene esta inquietud por los discursos de odio y hacia dónde nos conduce. Eh, ¿De dónde proviene? Y acá hago eso, ¿no? Un pequeño comentario que es, hace unos 10 años, con un grupo de investigadores de la Universidad de Buenos Aires, sobre todo del Instituto Gino Germani, empezamos a identificar ciertas expresiones de autoritarismo social que nos llamaban la atención. Decimos autoritarismo social a ciertas disposiciones subjetivas a la discriminación, exclusión, reproducción de ciertos prejuicios sociales que afectan
la dignidad humana y el estatuto ético de las personas, y de alguna manera los destituyen a esos que están siendo afectados por esta forma de autoritarismo social de esa, eh, de esa posición. De esa posición subjetiva, de esa posición social. Entonces, veíamos con cierta inquietud la generalización de esas predisposiciones autoritarias que en su momento, leyendo a distintos teóricos del orden global, de las ciencias sociales, de la sociología, de la filosofía política, asociaban o identificaban con el neoliberalismo, ¿no? Para que nos entendamos rápido, diría, el neoliberalismo se puede concebir de distintas maneras. Hay quienes lo piensan como un tipo de racionalidad subjetiva, es decir, un modo de orientarse en el mundo eh, guiado por valores de economización o de rentabilidad o de inversión en el sí mismo o en el yo, con el individuo que se concibe a sí mismo como capital humano. Hay otras corrientes que identifican al neoliberalismo como un paquete de medidas económico-políticas tendientes al desmantelamiento de ciertas instituciones que garantizaban el cumplimiento de derechos prototípicas del estado de bienestar. Hay quienes identifican el neoliberalismo como una instancia o un momento superior del capitalismo que funciona como una ideología que justifica la desprotección de ciertos derechos e intensifica los modos de explotación. O sea, hay distintos modos de pensar el neoliberalismo, pero lo cierto es que muchos de estos autores imaginaban o buscaban, digamos, desarrollar el vínculo que existía entre eso que nosotros entendemos como ideología neoliberal y disposiciones subjetivas hacia el autoritarismo social, es decir, hacia el trato hostil, agresivo, con lo que aparecía como diferente u otro, ¿no? Esas formas de autoritarismo social que, digamos, existen, si pensamos que existen desde el nacimiento del neoliberalismo, aunque pueden ser muy anteriores, ¿no? Pero si la situamos como en una temporalidad parecida a a la temporalidad de lo que estos autores denominan modelo neoliberal, tenemos que pensarlas desde el 76, de los golpes de Estado en toda América Latina y Thatcher en Europa, en adelante. Entonces, habría distintas oleadas de neoliberalismo, todas ellas asociadas de algún modo a esto que denominamos autoritarismo social. Hay distintos momentos y hay una periodización posible que ahora no viene a caso, pero que sí me gustaría detenerme en la última de ellas, que empieza con la crisis del 2008, la crisis financiera global de 2008, que lo que hace es traer a escena una crisis, me atrevo a decir, sistémica, que pone en duda las posibilidades de convivencia, de relación productiva entre democracia y neoliberalismo, y que se expresa en muchos casos no solo en el crecimiento del autoritarismo social, sino en la exacerbación de esa forma de autoritarismo social que podemos identificar como discursos de odio. Hice un resumen así muy breve para por qué nos interesan los discursos de odio. O sea, nos interesan los discursos de odio porque son, por un lado, el síntoma y por otro lado, como la punta del iceberg de una serie de corrientes sociológicas, subjetivas, más subterráneas, eh, que sintomatizan de algún modo la crisis de, por un lado, el sistema capitalista en sus inflexiones neoliberales y, por otro lado, la crisis de la democracia, eh, de la que forma, o sea, la crisis de la democracia que viene junto con esa crisis o ese modelo de capitalismo. Empezamos a estudiar entonces a los discursos de odio no porque nos interesaban por sí mismos, sino porque nos decían algo del estado de situación del mundo y de nuestras sociedades. Empezamos estudiando el autoritarismo social, nos fuimos hacia los discursos de odio y buscamos definir o llegar a una definición de discurso de odio que nos permitiera relevarla en términos
objetivos, es decir, producir datos a través de encuestas y de grupos focales y de entrevistas que nos permitieran hablar de la pregnancia de de esas discursividades violentas y los efectos de identificarse con esas discursividades violentas. Entonces, la definición de discurso de odio a la que arribamos después de atender a lo que se había escrito sobre ella, por supuesto, y sobre todo a la ONU, a las organizaciones de las Naciones Unidas, que fueron una de las que también en 2012 anticipaban del crecimiento de estas discursividades violentas asociados a la expansión de la digitalización de las relaciones sociales, o sea, de las redes sociales, de las plataformas, de los vínculos que se producen en esas interacciones. Entonces, leyendo esos antecedentes, llegamos a una definición de discurso de odio que entiende por discurso de odio a todos aquellos enunciados producidos en la esfera pública, que hacemos extensiva a lo digital o al mundo digital, que busquen promover, legitimar o incentivar formas de la discriminación y la violencia hacia una persona en función de la pertenencia social o la identidad social de esa persona. Es decir, su pertenencia a un colectivo que porta ciertas marcas históricas de segregación. Ese tipo de discursividades violentas, ya se decía en este informe de la ONU del 2012, puede producir ciertos climas de intolerancia capaces de habilitar o conducir a acciones directas de violencia con el peligro o el riesgo de producir inclusive modos de la segregación capaces de llevar al genocidio. O sea, era así de importante la alerta que daba la ONU en el 2012 y que se sigue sosteniendo y que podamos ahora ver algunos de sus efectos, ¿no? A la luz de lo que está ocurriendo en el presente, ¿no? En el presente, bueno, en nuestro presente y en el presente global. Entonces, tomando esta definición, desarrollamos una serie de índices que pretendían medir, digo, la pregnancia de esa discursividad violenta en la sociedad argentina y nos encontramos con unos resultados que ya nos parecían preocupantes cuando estudiábamos autoritarismo social, pero que ahora se relevaban realmente alarmantes, porque la intensidad de la discursividad violenta es muy mayor en relación a la expresión de una forma del autoritarismo, ¿no? Una forma del autoritarismo o sea, demuestra cierta intolerancia a la diferencia, podríamos decir por un lado, cierto anti-igualitarismo, cierta adhesión a valores meritocráticos, pero no expresa esas formas de autoritarismo social una intolerancia radical de la diferencia que busca su eliminación, que es la que sí expresa el discurso de odio. O sea, el discurso de odio de lo que está hablando es de la imposibilidad de la convivencia con el otro. Y ese otro tiene estas marcas que decíamos hace un rato, ¿no? Ese otro puede ser un otro que esté determinado en función de una característica de género, de clase, de raza, de etnia, de religión. Y también agregábamos nosotros en ese momento política, porque advertíamos que en muchas de nuestras investigaciones, grupos focales, lo que aparecía como objeto privilegiado de este tipo de discursividad violenta eran los políticos, todos, sin distinción político-partidaria, y diría más, todos aquellos ciudadanos o sujetos que tuviesen alguna relación activa con la política. Esto incluía a sindicatos, ¿no? A gremios, a periodistas involucrados políticamente con alguna causa, lo cual nos resultaba altamente preocupante, porque si uno piensa que la democracia no puede desplegarse ni existir sin una participación ciudadana activa, o sea, sin un deseo democrático, lo que estaba viéndose afectado y objetado en un número muy importante de la población era esa vocación o deseo democrático,
que uno puede pensar en un sentido muy elemental de el reconocimiento del otro como un interlocutor válido. Entonces, los discursos de odio estaban afectando una de las instituciones más básicas y elementales del lazo democrático, como es la conversación pública o la esfera pública o la libertad de expresión. El modo en que se veía afectada la conversación pública y la libertad, y en el fondo, en definitiva, la libertad de expresión, porque una de las cosas, entre otras, que hacen los discursos de odio es producir el silenciamiento de ese otro que prefiere callar y autoexcluirse ante el temor de ser asediado por expresar una diferencia de opinión, una diferencia de posición, una diferencia valorativa, una diferencia ideológica, cualquiera sea. Ahora, lo que nos preocupaba y nos sigue preocupando es que esa expansión de los discursos de odio eh, corre en paralelo y acelera, podríamos decir, una merma en la participación y por lo tanto en la posibilidad de conversación y de construcción colectiva de las coordenadas que nos orientan en una sociedad relativamente democrática. Porque lo que quedaba afectado también, y esto lo decía un poco Hugo en el comienzo, lo que queda afectado son las instituciones y por lo tanto las credenciales que ordenan y garantizan ciertas posiciones en esa conversación pública. Vos decías, en la pandemia quedó afectada la voz de la ciencia. La ciencia podemos pensarla como una de las instituciones, la universidad, el saber, el conocimiento verificado, es una de las instituciones o forma parte del concierto de instituciones que contribuyen a la producción de vidas y de sociedades democráticas. Bueno, los discursos de odio en la interdicción de esos discursos otros, lo que hacen es erosionar esas posibilidades de conversación o debate público en un contexto en donde las coordenadas para orientarnos en el mundo están puestas en crisis. Digo las coordenadas y las categorías están puestas en crisis, no solo a nivel local, sino a nivel global. Lo que entra en crisis a partir del 2008 y de lo que hablan muchos de los autores internacionales que nosotros también leemos, eh, es no solo, digamos, la democracia en un sistema capitalista en crisis, sino también las categorías a partir de las cuales podríamos volver inteligible esa crisis. Podríamos entenderla, interpretarla, buscar soluciones, pensar alternativas. Los discursos de odio contribuyen a esa opacidad, porque si lo que hacen es erosionar las condiciones de la conversación pública, erosionan también aquellas instancias en donde a partir del intercambio se podrían producir esas coordenadas capaces de leer la realidad. Entonces, estoy haciendo, me parece, una explicación quizás un poco larga, pero lo que me interesaba llegar era a este punto. O sea, ¿por qué nos interesan los discursos de odio? ¿Y por qué nos interesaba relevarlos? Generar herramientas relativamente objetivas para medirlo por esto, porque consideramos que esas discursiones violentas, al generalizarse y al ensañarse con ciertos objetos, lo que hacen es corroer y erosionar las instituciones que crean legitimidad o las instituciones legítimas que producen la vida democrática o que producen la democratización de los vínculos. Y porque creíamos necesario también decir y generar datos y producir datos en torno a las esferas, las esferas y a las prácticas de la vida en la que esos discursos de odio, a los que esos discursos de odio afectan. Una, decía, es la conversación pública democrática. Otra es la vida íntima o la dimensión más íntima, subjetiva. O sea, los discursos de odio, cuando se ensañan con determinados sujetos y subjetividades, entre las cuales se encuentran las mujeres y las jóvenes y las adolescentes también, y esto está bastante documentado, esa afección de esas discursidades violentas o agresivas o hostilizantes
provocan trastornos psicológicos muy severos. Ustedes que son del ámbito de la salud seguro lo ven con más claridad y tienen, digamos, mejor y mayores datos en relación a esto, pero lo cierto es que las interacciones hipermediatizadas, digitalizadas, ¿no? Eso también lo relevamos, los discursos de odio, las redes sociales potencian las discursiones violentas, ¿no? Por distintos mecanismos que tal vez en otro momento, sobre los cuales en otro momento quizás podemos conversar. Pero lo que arroja esas interacciones a través de la red o mediatizadas, eh, en donde los discursos de odio circulan con mayor rapidez y en mayor volumen, son padecimientos o sufrimientos subjetivos. Pero también afecta en un sentido económico, porque esos discursos de odio han conducido, y esto también lo verificamos a través de grupos focales y entrevistas, a que distintos sujetos que se vuelven objetos de esas discursidades violentas deban interrumpir su actividad económica por este asedio que padecen muchos de ellos en las redes sociales. Entonces, se ve afectado el mundo de la conversación pública democrática, se ve afectado el mundo de la intimidad y de la salud intrapsíquica o subjetiva o de la personalidad, y se ve afectado también el mundo del trabajo por esta suerte de destitución del derecho al trabajo que estos discursos también producen como uno de sus efectos. Dejo solo hasta acá porque creo que hablé mucho y de demasiadas cosas juntas para en todo caso después volver sobre alguna de esas partes en el momento de la conversación, si les parece. Bien, muchas gracias, Micaela. Importante e interesante seguirte. Mario, tu turno. Le voy a pedir después a Micaela que dé algunos datos. O sea que además de la conceptualización que nos brindó, que nos cuente un poco cuáles fueron los datos, incluso en momentos distintos en que los estudios se hicieron, en el 21, en el 23, en el metropolitano, a nivel nacional, qué tipo de correlaciones se advirtieron allí en estos datos, que obviamente tienen siempre la restricción de ser estudios sobre una muestra, pero no están lejos de permitirnos inferir sobre, sobre el fenómeno, digamos, a nivel de la sociedad. Eh, Porque me parece que ahí vamos a entender un poco de qué estamos hablando, porque tenemos la conceptualización, deberíamos poder incluso tener algún dato sobre qué tipo de estímulos se utilizaron en los estudios para poder caracterizar y producir un índice sobre el discurso de odio, porque además de esos datos cuanti también hubo una apoyatura en grupos focales, o sea, que nos cuente un minuto, aunque sea muy brevemente, así podemos encarnar concretamente en cuáles fueron las instancias metodológicas en donde verificamos esta conceptualización de discurso de odio. Bueno, yo voy a hacer un cuento, en realidad no, lo mío no es el resultado de, como dice Hugo, a quien conozco efectivamente hace muchos años. Me Perdón, resulta no muy sé grande. si soy yo, pero lo escucho bajísimo. O A sea, ver, es casi un susurro. ahí no sé por qué algo debe estar mal en esta compu, porque yo estoy hablando fuerte. ¿Ahí me escuchan mejor? ¿Ahí? Un poco mejor. Bueno, a ver, no tengo Uno mucho. empieza a dudar si está quedándose sordo o si eso que No, no, tenés. no, no puede ser. No, ya me había dicho Micaela que salía abajo, pero bueno, lo que les decía es, voy a intentar hacer una especie de cuento. Agradezco la presentación de Hugo y obviamente me entusiasma mucho la existencia de este espacio, de esta asociación dedicada a los temas, a todos los temas que tienen el atributo, como atributo la palabra público, que efectivamente está en un momento de ocaso en la discusión colectiva, en la discusión pública. Pero bueno, hace unos días, antes de dar una clase, yo le pregunté a Micaela cómo explicaría a un grupo de alumnos de primer año de ciencia política, que ese era el caso, yo soy titular en la materia para alumnos de esa carrera, de una materia introductoria de la sociología, le dije, bueno, ¿cómo explicarías el desarrollo del autoritarismo social? O sea, con qué recursos explicativos darías esa discusión? Y entonces me dijo, bueno, hay que leer Adorno, hay que leer Adorno,
uno de los fundadores de la Escuela de Frankfurt. Y entonces yo le dije, no, yo me refiero a teorías sociológicas, no psicológicas, fue una provocación. Y efectivamente, bueno, fue una provocación, por cierto, y ella me dijo, hay que trabajar sobre la idea de la caída en el nivel de reflexividad colectiva, digamos, ¿no? Bueno, me sirvió mucho, efectivamente, porque Adorno trabaja muy bien ese concepto, y una de las cosas que quiero contarles, o que creo que vale la pena que les aporte o que les cuente, es cómo miramos este proceso en las preguntas que había pasado Alejandra y en la provocación que hizo también Hugo, cómo miramos desde una institución universitaria o cómo miramos desde la práctica eh, paraintelectual, pensando en lo que hacemos en Lectura Mundi o en Anfibia, o más vinculados a los saberes, a la cultura en general, la literatura, los cruces de saberes de distintas fuentes, este presente, digamos, ¿no? La pregunta por la actualidad, ¿no? Y digo la pregunta por la actualidad porque efectivamente a veces la actualidad es lo suficientemente traumática o dramática para impugnarnos o para obturar una reflexión sobre el largo plazo, sobre la historia, que debería tender a calmarnos, digamos, o por lo menos bajar el nivel de dramatismo del presente, ¿no? Digo esto por lo siguiente. Eh, lo que uno advierte cuando mira los trabajos de Leda, cuando mira los trabajos de quienes hicieron este desarrollo, incluso los primeros trabajos del grupo que se originó en el Germani, el grupo de investigación sobre democracia e ideología, o estudios críticos sobre ideología y democracia, el GESID, lo que advierte es que ahí había un interés por observar procesos que iniciaban o se destacaban como de aparición del fenómeno de autoritarismo social ya hace más de una década, ¿sí? Y obviamente eso era el resultado de una pregunta primero teórica, las preguntas que surgen de la formación teórica, de esos sociólogos, que, bueno, obviamente se habían formado en la escuela de Frankfurt, habían leído los autores que habían trabajado muy sofisticadamente el fenómeno del autoritarismo que devino en la Shoah, eh, y por lo tanto habían quedado sensibilizados en observar estos fenómenos, ahora asociados a cuestiones del proceso económico y la crisis del capitalismo a partir del 2008 y de esto que llamamos neoliberalismo. Entonces, lo primero que quisiera decir, casi como una primera conclusión, y después daré alguna explicación o alguna justificación, para ciertas teorías que hacen una especie de apología de la sorpresa, en el caso argentino, o si quieren en el caso de la emergencia de fenómenos políticos exitosos a nivel de conquista del poder, de triunfo en elecciones en otros países del mundo, no solamente en la Argentina, en Brasil, en Estados Unidos, en buena parte de Europa. Digo, hay una apología centrada en la sorpresa o en la perplejidad que lo que hace es interpelarnos en particular desde las ciencias sociales a las ciencias sociales sobre la incapacidad que hemos tenido en poder ver venir, no vimos venir, es una expresión que se circula bastante, no la vimos venir. A mí me impacta la idea de ver porque efectivamente también es un atributo, digamos, de la sensibilidad, uno de los sentidos, al que se apela mucho últimamente como, como clave de revelación, digamos, ¿no? Como si todo se tratara de poder verla, ¿no? O nuestra incapacidad de verla. Digo esto porque efectivamente lo que uno advierte en este análisis de largo aliento que llevaba este grupo de investigadores formados en una cierta tradición teórica era que ya hace un tiempo que se veía una asociación entre esto que llamaríamos subjetividad neoliberal y autoritarismo social. Yo lo digo casi como si fuera el divulgador de esto, pero tampoco quiero estar muy lejos de eso. ¿Qué quiero decir con esto? Obviamente, cuando esto empezó a pasar con este grupo de investigación, fueron los años, si quieren, de gloria, de expansión, de la profesionalización de las ciencias sociales, que había en el caso de la Argentina, que se había iniciado. Profesionalización lo digo en el sentido de modernización desde mediados de los 90 en adelante,
crecimiento de los doctorados, apertura del ingreso a la carrera de investigador del CONICET, aumento en las cantidades de becas, etc. Todo eso que ya conocemos. Sería sorprendente, ahora digo yo casi paradójicamente o casi provocando, sería sorprendente imaginar que ese proceso de modernización ocurrido en aquellos que son quienes se encargan de mirar la sociedad, de darnos explicaciones, de producir los veredictos que la sociedad produce, genera, estaban indemnes de este proceso de neoliberalización subjetiva. Y uno podría decir, más aún, creo que esa idea de neoliberalismo que se expande también afectó a las esferas de la investigación en ciencias sociales. Las ciencias sociales, incluso en el modelo más tradicional de las carreras individuales de las ciencias sociales, que se expresan en la formación y en la investigación del gran instituto de investigaciones, de la gran área de investigación de la Argentina, que es el CONICET, en términos de lo que ha promovido, ha sido efectivamente un mecanismo que es obviamente meritocrático, pero que no reconstruyó lo que podríamos llamar la época de oro de la investigación social en la Argentina. Si quieren, bueno, le ponemos ese nombre también por provocarlo, que fue el de la consolidación de las ciencias sociales y de la sociología argentina de la mano de Gino Germani. ¿A qué me refiero? Me refiero a la Argentina. Hay un sociólogo que yo les recomiendo, que se llama Esteban Torres, tiene 2 textos publicados por Claxo, están disponibles en la plataforma en formato PDF. Uno se llama La Gran Transformación, el último ahora no me acuerdo, pero Micaela seguro me ayuda, que sostiene que ha habido un ocaso o ha habido un deterioro de la capacidad explicativa de las ciencias sociales en la Argentina en la medida en que se han divorciado o han dejado de estar asociadas a procesos de transformación social. Y entonces él dice, el último gran intento de ciencias sociales con pretensión de jugar en las grandes ligas, de construir teoría en América Latina, fueron las de los años 70. Y luego, no más. Y de ahí en adelante hemos tenido una especie de decadencia que incluso en su tesis, que efectivamente no la comparten la mayoría de nuestros colegas, dice eso mismo pasa en Europa, hay un problema ahí con el divorcio entre las preocupaciones de los cientistas sociales y lo que está ocurriendo en la sociedad. Digo esto porque efectivamente en la tesis de emerge el monstruo, ¿no? Fíjense que hay un texto muy, muy atractivo que tiene el dibujo de la serpiente, porque efectivamente hace un parangón con el nazismo. Está entre nosotros, se llama la compilación que hizo un amigo Pablo Semán sobre el fenómeno de la emergencia y consolidación de la derecha radical en la Argentina. En la tesis desconoce, por lo menos porque los temas de los investigadores van por otros caminos, no nos brinda muchos datos sobre lo que está pasando en la sociedad para poder explicar ese fenómeno. Y yo creo que en ese sentido, las instituciones universitarias, los investigadores, las ciencias sociales en general, están sometidas a un proceso de perplejidad frente a esto que está ocurriendo, no solo en la Argentina, insisto, sino en muchos lugares del mundo, porque lo que tenemos es, y ahora remito a un filósofo político brasileño que tuvo entre nosotros hace poco, que está publicando la editorial Prometeo, que se llama Vladimir Zapatle, porque nosotros advertimos que hay una especie, él lo llama, un déficit estético de la teoría crítica contemporánea. Hay algo de nuestro dispositivo para poder dar cuenta, para poder explicar lo que ocurre a nivel de la sociedad, que está funcionando de manera deficiente. Y uno podría decir, yo diría, acompañando esto que él llama déficit estético, porque efectivamente él se mete con el arte y se mete con las formas, o sea, él dice, no hay revolución si no hay forma revolucionaria, pero yo quiero decir, tampoco puede haber comprensión de los fenómenos sociales si los datos que necesitamos para comprender a la sociedad no están integrados, no forman parte de un proyecto colectivo de producción de conocimiento sobre la sociedad, sino son un programa de investigación en el que convergen todos. Hace poco le comentaba esto a un colega de la Universidad de San Martín,
me entusiasmaba con la idea de que había un interés en la provincia de Buenos Aires para hacer una investigación sobre San Martín. Entonces dijimos, hagamos un mapa, incluyamos la dimensión ideológica, indaguemos. Quiero decir, doy un ejemplo, miren. Hace más de 12 años, Pablo Semán hizo una etnografía extraordinaria sobre los estudiantes de la Universidad de San Martín. Y el móvil para hacer esa investigación era que nosotros decíamos, estábamos trabajando en ese momento en la Secretaría Académica, que los docentes tenían cierto ruido en la comunicación con los estudiantes porque le daban clases a unos estudiantes ideales, entre comillas, que si uno pudiera caracterizarlos, en general solían parecerse a ellos mismos, a los profesores. Ejercicio que uno podría hacer cuando en un análisis introspectivo se pregunta por cómo es el estudiante al que le habla, cuándo le habla, cómo le habla, ¿no? Entonces nos propusimos hacer una etnografía de cada tipo ideal, de alumnos de cada carrera, de cada unidad académica de la UNSAM. Y obviamente nos encontramos con un mundo absolutamente diverso, con trayectorias familiares diversas, con grupos sociales, con clases sociales, con tipos de elección. Apareció la sociedad. Cuando uno se mete con la sociedad, aparece, ¿no? O sea, qué tipo de carreras, por qué a unos alumnos le iba muy mal, que, por ejemplo, estudiantes de una carrera que se llama electromedicina, que básicamente está asociada al diagnóstico por imágenes, que cursaban las materias básicas de la física, junto con estudiantes de física médica, que es una carrera como de física. Obviamente, los grupos sociales a los que pertenecían los estudiantes que estudiaban esas carreras eran diametralmente opuestos, sus familias eran muy distintas, y obviamente, como la física que le daban, la 1 y la 2, era la misma, fracasaban muchos más aquellos que provenían de familias con menos presencia de universitarios en su hogar y que aspiraban a carreras de claramente corta duración. Ese trabajo daba cuenta efectivamente de que nosotros no conocíamos a los estudiantes de la universidad, ¿sí? Y nunca más repetimos un estudio. Nosotros que tenemos un observatorio que hace encuestas para distintos organismos, que ha hecho encuestas para LEDA, que hace encuestas para fundaciones, no sabemos en el límite, porque lo presuponemos, porque presumimos de saber, sabemos cómo son los estudiantes de la UNSAM, cómo piensan, cómo son sus familias. O sea, esos datos que brindan básicamente los estudios aburridos en general de las ciencias sociales y particularmente de la sociología. O sea, yo advierto allí un déficit que se impone muy importante en este momento crítico de la Argentina, porque es necesario reconstruir el lugar de la institución universitaria en un momento en que está públicamente siendo hostilizada, ¿no? O sea, no hace falta que yo haga ninguna especulación para que todos aceptemos, y ahora te diría, no solamente la universidad pública. Fíjense que ha habido un debate hace poco tiempo, un mes y medio, alrededor del financiamiento de la universidad pública, e inmediatamente después de esa discusión sobre si alcanzan o no alcanzan los recursos, la discusión giró alrededor de las dos palabras que son adoctrinamiento y persecución ideológica. Obviamente acá opera la lógica de lo que explica el propio Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismo. Cuando a uno le repiten todo el tiempo, hay un mail para mandar denuncias, ustedes tienen que respetar a todos los que piensan distinto, porque están haciendo un lavado de cerebros, están adoctrinando, no dejan expresar lo que piensa distinto. Yo hice una reunión de mi cátedra y dije, nos van a filmar, nos van a grabar, van a viralizar las cosas que nosotros decimos. O sea, rápidamente opera la censura, opera la preocupación, opera un estado de situación no totalmente democrático, en el sentido de pensar que la palabra puede circular, que podemos confrontar, podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo sin problemas. Y digo esto porque me da la impresión de que el lugar desde donde deberían la práctica intelectual, la institución universitaria, los académicos, la cultura, abordar este momento, esta coyuntura que Alejandra nos pedía que pudiéramos definir, es por cierto un desafío
que habilitaría una experiencia que puede no ocurrir. Yo la verdad no sé si va a ocurrir, si esa experiencia a la que deberíamos estar llamados, los que habitamos el mundo universitario, va a ocurrir. Efectivamente, porque las cosas no es un problema de voluntades. Vuelvo otra vez a la cuestión sociológica. Estamos efectivamente en mundos muy fragmentados. Nos preocupa que los estudiantes no hagan las cosas que nosotros ya no hacemos, no se movilicen cuando en realidad tampoco se movilizan otras partes de la sociedad. Sí, un amigo me decía el otro día, pasaron cosas muy graves del 2022 en adelante, donde deberíamos haber dado cuenta de que la sociedad no reaccionó como debería haber reaccionado. Y en realidad, un sociólogo nunca se lamentaría de las cosas que no ocurren a nivel colectivo, solo intentaría buscar una explicación. Entonces yo digo, si uno mira los trabajos de Leda o los trabajos de Gessid, eso ya se estaba viendo que se cantaba por la defensa de los líderes populares de Argentina y de lo que iba, de las rebeliones que iban a desencadenar cualquier intento de atentado a esos líderes populares y finalmente uno puede decir no pasó tanto o no pasó nada. En realidad no pasó nada, no pasó nada en ningún nivel. Eso no se explica por un déficit político, me da la impresión, en mi tesis, sino porque no hicimos la indagación correspondiente, no investigamos como deberíamos haber investigado y nos encontramos con una narrativa, con eh, un dispositivo intelectual que está, yo no diría sorprendido o perplejo, está anquilosado. El éxito de Anfibia es una revista que intenta básicamente cruzar en la buena escritura del periodismo narrativo, lo digo precisamente así, la buena escritura, la preocupación por editar buenos textos con la investigación, con la academia, eh, porque cuando digo esto no estoy haciéndole cargo, no estoy haciendo, cuando hago esta crítica no le hago cargo a ninguno de mis colegas ni a mí mismo, o sea, estoy diciendo esto es lo que está pasando en mi perspectiva y por lo tanto llama la atención que en Anfibia puedan surgir productos de otro tipo porque efectivamente hay un intento de construir un tipo de narrativa y un tipo de abordaje de la realidad de otro tipo, de otro, con con menos restricciones, sin ataduras formalistas que terminan básicamente siendo las condiciones para reproducir el conocimiento en ámbitos que están muy pocos ligados con la transformación social. Vuelvo sobre el texto de Zafatle, ¿no? Perdón, sobre el texto de Esteban Torres. Y cierro con esto, y le pido a Micaela que nos dé los datos que nos debe. Eh, Hay un autor sobre el que trabajamos bastante en Lectura Mundi los últimos años, a propósito de un amigo italiano que visitó la Argentina y la visita hace muchos años, que se llama Pascual Serra, que tiene un hermoso libro traducido al castellano, en realidad sí, traducido al castellano y publicado por Editorial Prometeo, que se llama El populismo argentino, Pascual Serra, que nos hizo conocer, en realidad no conocer al autor, sino conocer una última parte de la obra de un gran filósofo político italiano que se llama Mario Tronti. Mario Tronti, bueno, falleció hace un año aproximadamente, ya muy grande. Eh, Tenía un texto extraordinario, nos dio un texto extraordinario producto de un seminario que hicimos sobre democracia, donde él discurre básicamente sobre el fundamentalismo democrático. Es una crítica a la democracia por tener cada vez menos de demos y menos de kratos, o sea, una democracia que no tiene pueblo, que no tiene ningún, ningún crecimiento de la participación popular en lo que se espera de ella. Y básicamente nos decía en sus textos que el gran problema de la promesa del siglo XX, de las dos grandes tradiciones políticas del siglo XX, la tradición conservadora y la tradición de izquierda, el gran problema de la propuesta la propuesta de una sociedad nueva, de un mundo nuevo, proveniente de la tradición de la izquierda occidental, fue el no haber sido capaces de construir una propuesta cultural alternativa, un poco en tronca allí con lo de Zapata, en el sentido de no hemos desarrollado ni hemos hecho la experiencia
de proponerle a la sociedad formas de vida alternativas a las formas de vida, él decía con mucho sentido, burguesas. ¿Qué quiere decir? Es muy difícil pensar que vamos a transformar una sociedad si los pilares, los elementos más fundamentales que permiten la reproducción material de una sociedad no se cambian y tienen un correlato a nivel de la cultura. Entonces él dice, nosotros creíamos, y esto vale también para la experiencia de los últimos 30 años o 20 años en la Argentina, creíamos que había que cambiar la lógica de la acumulación, la lógica de la distribución de la riqueza. Bueno, evidentemente es posible cambiar la lógica de distribución de la riqueza, en la Argentina se ha constatado, y no por eso cambiar necesariamente o invertir la tendencia de determinadas subjetividades que son evidentemente mucho más dependientes de movimientos globales como es el sistema financiero internacional, el capitalismo o si quieren llamar la forma neoliberal de reproducción de la vida. Bueno, creo que fui lo suficientemente confuso para que Mica nos dé algunos datos para entender un poco más cómo visualizar lo que ellos llaman discurso de odio. Gracias. Bueno, digo una Gracias a vos, cosa. Mario. Mm, Perdón. Perdón, Hugo, dale. Dale, Hugo. No, no, que gracias a Mario, Micaela, que te hicieron algunos pedidos específicos. Ahí está. No, decía, bueno, puedo ofrecer algunos datos. Me quedé pensando en la frase de Tronti, es sin demos ni kratos, o sea, sin pueblo, efectivamente, continuando con una tesis que es que el neoliberalismo erosiona esos deseos, esas vocaciones, esos preceptos imprescindibles para la existencia de la democracia, es decir, el pueblo como sujeto principal, y también sin Kratos, que era sin autoridad, porque la democracia se ve impotente ante los poderes concentrados. Y ese es el gran problema que también tenemos hoy. O sea, ¿por qué la gente se enoja? Y digo así, en general, ideológicamente, la gente está enojada con la democracia. En realidad, la gente está frustrada porque esas promesas de la democracia no se realizan en un contexto en donde la propia democracia se ve objetivamente asediada por los poderes concentrados del capital. Parezco una trotskista de manual, pero creo que en algún momento hay que decir este tipo de cosas porque si no, es verdad que no se entiende. O sea, la impotencia de la democracia está asociada a las fragilidades propias de las instituciones de la democracia, pero sobre todo también a la omnipotencia cada vez más difícil de controlar por una cuestión de escala. O sea, no son locales esos poderes, son globales. El dueño de Internet, el dueño de Twitter, en realidad ex Twitter, uno de los mayores magnates del mundo, digita a través de la programación algorítmica gran parte de la conversación pública global. Y de ese modo incide, determina, condiciona los temas que son de agenda para las naciones. O sea, tuvimos un ejemplo muy reciente de esto, pero no hace falta ese ejemplo. Digo, uno lo ve cuando hace investigación, que efectivamente lo que ocurre allí incide, afecta, oscurece los criterios los criterios de los principios, las coordenadas, las categorías con las cuales intervenimos en la conversación pública, en los distintos niveles, ¿no? Más micro y más macro. Esto porque tiene que ver efectivamente con los discursos de odio, porque los discursos de odio se generalizan exponencialmente también cuando em, se vuelve como ineludible la mediatización en todos los aspectos de nuestra vida de las tecnologías. O sea, no es casual. Hay ahí un vínculo de retroalimentación entre reproducciones del prejuicio, de las formas de prejuicio social y digitalización de nuestras vidas. Esto que lo digo así muy rápidamente, uno podría, no sé, estar 2 horas discutiendo si esto es así, por qué es así y en qué sentido es así. Pero concédanme que hay una incidencia no subestimable en la generalización de discursos de odio por parte de esta digitalización y plataformización de la vida.
solamente agrego a esto que digo un dato más, que es que esa plataformización de la vida también se puede entender en el sentido de muchos autores llaman una uberización de las formas de trabajo. ¿Qué quiere decir? Una, un no reconocimiento de la mediación del capital y del patrón en la explotación del trabajador y un no reconocimiento del propio trabajador como trabajador. Eso destituye a ese sujeto de la pertenencia colectiva y lo despolitiza también, además de precariza. Todo esto, que forma parte de un diagnóstico muy mayor, más complejo, global, sin duda incide y son las dos cosas que dije, o sea, la hipótesis de la digitalización y la precarización, son todas las hipótesis que explican la mayor pregnancia del discurso de odio en nuestras sociedades y sobre todo en los jóvenes, que es la franja etaria que más se identifica con los discursos de odio y que más los reproduce, más los comparte, menos crítico es en relación a ellas. Entonces, precarización de las formas de vida que no se corresponde con nivel de ingreso y redes sociales podrían explicar algo de lo que le pasa y de lo que nos pasa, pero que les pasa sobre todo a los jóvenes en sus vínculos y en sus formas de entender, pensar la política y afirmarse identitariamente, ¿no? O sea, afirmarse en algún lugar identitario. No dije nada de los datos, así que voy a decir algo de los datos. Digo un dato que no es tan reciente, pero no por eso es menos preocupante, que es el dato de los discursos de odio. Cuando analizamos discursos de odio en el 2020, 2021, decíamos, hicimos un índice que estaba compuesto de 3 variables o ítems. Uno, fuertemente deshumanizador, que decía algo así, lo estoy diciendo de memoria, algo así como los bolivianos cruzan como ratas las fronteras para cobrar el IFE, alguien tiene que hacer algo con ellos, ¿no? Alguien tiene que hacer algo, esto no puede ser, no cosas así. La idea de poner como ratas justamente era deshumanizarlos, o sea, porque se trataba de construir ítems cargados, connotados intensamente, porque lo que estábamos queriendo medir era adhesión a esa discursividad violenta. El otro tenía contenidos racistas muy fuertes y decía algo así como, estoy harta de los negros que arruinan este país, a esta altura habría que deportarlos. También usamos deportarlos por las connotaciones claramente genocidas, así sin matiz lo voy a decir, que tiene ese término. Todos sabemos que durante el Holocausto la deportación era el destino a la solución final pensada por los nazis, ¿no? Entonces no había posibilidad de aducir algún tipo de inocencia en el acompañamiento a estos ítems. Si uno ponía estoy de acuerdo o me gusta, bueno, o sea, es bastante innegable que acompañaba un tipo de discursividad muy agresiva, segregacionista, discriminatoria, violenta, carga de prejuicios, etc. Y había otro ítem, eran 3, estaban ponderados, que refería a las disidencias, al mundo LGTBQ más, y que estaba formulado en términos positivos por una cuestión metodológica que decía no hay que ser discriminatorio, algo así. Una persona trans puede dirigir una escuela, puede ser director de escuela, una cosa así, ¿no? Entonces, según cómo respondieran en la combinatoria, digamos, de esas 3 preguntas, uno los podía ubicar como adhiriendo y promoviendo discursos de odio o siendo crítico a los discursos de odio. Y el resultado que obtuvimos, y lo estoy buscando porque soy muy mala con los números, lo estoy buscando en una publicación que hicimos con esos hallazgos y que está online, que la puede consultar cualquiera, se la puede bajar, está en un SAM, edita, es que el 26,2% de la población acompañaba, es decir, adhería a ese tipo de discursividad violenta. El 26,2 es un porcentaje muy alto si uno tiene en cuenta el tipo de discurso que estaba en juego, ¿no? No era un discurso tibio, es un discurso intenso en términos valorativos y el 56% criticaba. Cuando repetimos estos estudios en AMBA, 2 años después advertimos un crecimiento en relación al AMBA de 2020 en relación a la adhesión de los discursos de odio. Pero quisiera decir otra cosa, que es que cuando nosotros empezamos a medir autoritarismo social, teníamos ítems que
que eso, ¿no? Que buscaban aproximarse a esas disposiciones autoritarias en la sociedad. Uno de ellos decía que para evitar el problema de las villas miserias debería autorizarse a las fuerzas militares a actuar, o sea, reprimir con la fuerza militar un conflicto o un problema cuyas causas son a todas luces socioeconómicas o en última instancia políticas. Entonces, la adhesión a la acción de las fuerzas militares para resolver conflictos que son políticos y sociales nos daba en el 2000, voy a leerlo porque lo tengo acá a mano, en el 2013 nos daba que el 46,6% de la sociedad argentina en el 2013 estaba de acuerdo con esa afirmación y en el 2020 ese porcentaje se mantiene. O sea, efectivamente ciertos posicionamientos político-ideológicos asociados al autoritarismo, como la apelación o la creencia de que son las fuerzas militares no democráticas necesariamente las que tienen que intervenir en la solución de conflictos habitacionales, ahí ya estaba presente y de hecho se mantuvo. Otros indicadores que nosotros usábamos para medir autoritarismo social crecieron y otros también se mantuvieron. Entre los que crecieron está la idea según la cual los planes sociales fomentan la vagancia. ¿Por qué traigo esto? Porque son todos tópicos con los cuales la ultraderecha local hizo campaña. O sea, no desconoce, no solo no desconoce, sino que los refuncionaliza y los instrumentaliza siguiendo una racionalidad política. Como existen esas disposiciones autoritarias subjetivas, como los que, digamos, hacen política, hacen también estudios y advierten que eso existe, muchos de ellos se sirven de ellos para llegar a alcanzar el poder y a partir de ahí, ¿no? En el caso de Milei, avanzar en el desmantelamiento del Estado, pero no solo del Estado, sino de múltiples derechos que creíamos relativamente garantizados. Esos son los datos. No sé, Mario, me decías algún otro. Hay más datos, por supuesto. Hay datos de, qué sé yo, No, también está la correlación de con esa antisemitismo, sí, xenofobia. con antisemitismo, con xenofobia, el crecimiento, el corte por autopercepción política o por voto, también es muy Bueno, ¿no? ahí había una discusión, no sé si tenemos tiempo, tampoco me quiero extender demasiado, ustedes me cortan. Había una discusión en su momento cuando estaba muy presente en los noticieros y estaba de moda, como dicen ahora algunos intelectuales, estaba de moda hablar de discurso de odio, se hablaba de cierta, digamos, polarización de la sociedad que ponía el ojo en que, bueno, todos odian, ¿no? Todos odiamos de la misma manera, yo odio, vos odias, punto, ¿no? Y ahí quedaba empatado. La aplicación periodística de la grieta sería, digamos, ¿no? Sí, O sí, sea, ahí quedaba como empatado sociedad el partido. polarizada, la tesis vulgarizada de la sociedad polarizada, se pelean unos contra otros, o sea, se odian unos a otros. Se odian unos a otros, todos tienen en sus filas gente odiante. Más aún, se decía, hay unos que odian más que otros, y eso supuestamente que odiábamos más, éramos los más populistas, entre comillas, ¿no? Nuestros estudios, y no solo digo ahora nuestros estudios, porque hay otros que tienen resultados semejantes, nuestros estudios nos proveen de datos que nos permiten afirmar que esa polarización y que voy a decir dos cosas, que la transversalidad de la discursividad violenta es así, o sea, efectivamente todas las fuerzas tienen dentro de sus filas, sus adherentes, eh, gente que adhiere a este tipo de discursividad violenta, pero esa adhesión a la discursividad violenta está muy desigualmente distribuida y marca una tendencia. Es decir, si nos movemos de izquierda a derecha en el arco político y de autopercepciones políticas, es muy evidente que cuanto más de izquierda sos, menos adhesión a los discursos violentos tenés, y cuanto más de derecha sos, más adhesión a los discursos violentos tenés. Esa línea ascendente, si uno traza un gráfico,
es muy clara. Entonces, no se odia, o sea, no hay una distribución no hay una distribución simétrica entre las distintas fuerzas y posicionamientos y autopercepciones político-ideológicas, más aún es asimétrica la polarización y los dos lados, entre comillas, de la grieta no tienen ni la cantidad ni la intensidad de afectividades odiantes que en otras, ¿no? O sea, hay unas más democráticas y hay otras claramente más antidemocráticas, porque esos discursos de odio no vienen solos, los discursos de odio vienen con antisemitismo, xenofobia, antigénero, antiderecho, antidisidencia, o sea, no están desgajados de toda una serie de prejuicios sociales que le dan sustento. Y viene también y sobre todo con altísimos niveles de punitivismo. Yo les pido, bueno, perdón por interrumpir, pero creo que está muy claro la importancia, la calidad de las reflexiones que nos han aportado Micaela y Mario. Yo querría, los webinarios son relativamente breves en su duración. Querría abrir a preguntas, comentarios, pidiéndoles por favor que sean muy breves. Así que por favor, todo aquel que quiera hablar, eh, tratemos de armar una lista o pueden levantar la mano. eh, o, eh, Está bien, lo que les pido por favor que sean muy breves. Luis, ¿alguien más? Nahuel. Bueno, empecemos con Luis, luego Nahuel. Adelante, Luis. Estás muteado. Estás muteado, Luis. Perdón, Luis, estás muteado. No se escucha. Estás muteado. Luis, perdón. Luis tiene una dificultad auditiva. Pues no me debe estar escuchando. Estás muteado. Le doy, ahí está. Ahora te podemos escuchar. No, tampoco. No se escucha. Luis, no se escucha absolutamente nada. Hugo, si escribe la Si no pregunta te molesta, le en voy el a chat, pedir a Nahuel. Sí, por favor. Si podrás escribir la pregunta en el chat y la leemos, porque no se escucha lo que hablas. Mientras tanto, para no perder la continuidad, le damos la palabra a Nahuel. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, la verdad, dos presentaciones enriquecedoras, ¿no? Que da para pensar y para reflexionarla. Una de las cuestiones que yo estaba pensando, ¿no? En base también a las exposiciones, esta crisis, ¿no? Que se presenta de los sistemas, de la crisis de las instituciones tradicionales, ¿no? La crisis de representación que se vienen reflejando, y justamente el discurso violento, ¿no? Y estos discursos de odio que justamente se reflejan en los políticos y en el caso, ¿no? De las autoridades que llevan a cabo la gestión y el gobierno de hoy en día y que están acompañando justamente este discurso, ¿no? Y que hacen y que hicieron gala de estas cuestiones, ¿no? De ensañamiento, discursos de odio, y que parte de la sociedad también legitimó estas cuestiones, ¿no? Que son sumamente violentas. ¿Cómo es la perspectiva de una sociedad, ¿no? De acá a un gobierno que justamente está presente, ¿no? Y es una de las características, el discurso del odio, la confrontación, el ataque constante, permanente, ¿no? Estas discusiones, a ver quién odia más y quién agrede más, ¿no? Desde las cuestiones
que ya conocemos, que son públicas, ¿no? Las agresiones al Papa, las agresiones constantes a quien hoy acompañan y son parte del gobierno, con tanta agresividad, y que son los que generan y los que mantienen la responsabilidad de gobernarnos a nosotros, ¿no? ¿Cómo se prevé o cómo piensan ustedes este nivel de agresividad en las redes que lo venían mencionando, ¿no? Y más que nada es reflejado en las instituciones, ¿no? Que esas instituciones también que tendrían que ser reflejo o quizás una red de contención repercuten, reflejan y amplían estos niveles de agresividad. Contexto muy corto. O Luis, no sé si levantó la mano, o Hugo, espero que Luis pregunte. Eh, intentemos, intentemos, Luis, a ver si ahora funciona. Pero estás muteado. Sigue muteado, doctor Paquinelli. No, no se escucha. Micaela, te pediría que contestes. No, es interesante la pregunta de Nahuel porque, bueno, claro, es lo que es en lo que todos nos o sea, pensamos y nos devaneamos, no me sale la expresión, bueno, no importa. Los devaneos que tenemos son efectivamente esos. Uno puede decir, y lo dicen varios autores, ¿no? Entre otras, Benes, que es una autora, describe cuáles son los umbrales para determinar la peligrosidad de los discursos de odio. Entre esos criterios establece 6. Uno de ellos es desde dónde, quién es el enunciador de ese discurso, es decir, desde qué lugar de autoridad o poder enuncia esa discursividad. Nosotros estamos en el peor de los casos, o sea, en el peor de los escenarios en ese sentido. Porque si bien decía ahí, en ese texto, bueno, los discursos de odio son una alarma, en general hay que estar atentos para contrarrestar los efectos que produce, para moderarlos, para removerlos en tiempo real en las redes sociales, etcétera. Pero más atento hay que estar si esas discursividades se enuncian desde posiciones de poder, porque el alcance, el efecto y la posibilidad de provocar daños que eso comporta son muy, muy mayores, ¿no? Significativamente mayores. No es lo mismo que yo o que vos digamos cualquier discurso de odio que lo diga el director de una institución, el jefe de una cátedra, menos aún quien ocupa el cargo más alto en la institucionalidad de un país, que es la presidencia. O sea, ahí claramente estamos en un terreno que es complicado. Lo otro que me preguntas, por supuesto que uno puede entender la racionalidad política que hay detrás de esa enunciación violenta, porque como les acababa de decir en relación al dato que les presentaba, la distribución de la adhesión a esa discursividad violenta es desigual y es asimétrica, y quienes más a la derecha están, más identificados con esos discursos violentos están. Entonces, ese sujeto, que es el presidente y que habla desde esa posición de poder, con ese nivel de virulencia, hostilidad, discursividad violenta, le habla e interpela y hace sentido en muchos de sus seguidores, por un lado, eso hay que tenerlo en cuenta, y por otro lado, tiene un efecto disciplinador muy fuerte, porque lo que hace el discurso de odio, entre otras cosas, eh, es generar temor en la población, ¿no? Temor a expresar una opinión que por disidente merezca linchamiento público de los seguidores de ese líder, que en este caso es nada menos que el presidente. O sea, es una situación realmente delicada para el funcionamiento democrático y para la deliberación pública. En segundo lugar, diría, estamos en una situación muy, en mi caso, escéptica y bastante desesperanzada, pero bueno, lo deberíamos poder superar colectivamente, que es, no es lo mismo vivir y conocer e interactuar en una sociedad que sabemos tiene niveles significativos de autoritarismo social, o sea, de subjetividades y disposiciones autoritarias, que vivir en una sociedad en donde esa existencia de subjetividades autoritarias
legitima e instituye a un sujeto autoritario. Hay una diferencia no solo de registro, sino de escala. Porque ahora quien está allí ordena, instituye, produce leyes, ¿no? O sea, no es lo mismo el acompañamiento más o menos silencioso que eso, ¿no? Que la institucionalización de una figura con estas características y por lo tanto la habilitación a generar institucionalidad a partir de ese lugar, que es antidemocrático, excluyente, discriminatorio, no sé, prejuicioso, etcétera. Saber que hay una diferencia nos debería llevar a forzarnos en pensar entonces por dónde transitan esas diferencias, ¿no? ¿Qué sucede cuando una sociedad es autoritaria y qué sucede cuando esa sociedad que es autoritaria ahora instituye una figura y por lo tanto la posibilidad de producir institución, o sea, normas, reglas, presupuestos conversacionales marcados por estas características? ¿Qué vínculo se produce ahí? ¿Qué tipo de retroalimentación? ¿Qué tipo? O sea, eso digo como desafío. Yo creo que nada demasiado bueno, pero bueno, eso es el Mario Carón. Un solo agregado, quiero hacer muy corto a lo que dice Micaela y hago dos referencias. Una, la historia de la adscripción en la sociedad argentina a procesos de denunciación política violenta no es nueva, digamos. Cuando digo nueva, digo, no es solo la que refieren los estudios que trabajan sistemáticamente sobre la discursividad violenta, como es el caso de Leda, sino que, bueno, habría que remontarse, por ejemplo, a los trabajos de O'Donnell en la época de la dictadura del 76. O sea, ahí ya había una reflexión sobre el autoritarismo social. O sea, efectivamente la dictadura tuvo una legitimidad sin la cual probablemente no habría tenido el éxito que tuvo, éxito lo digo entre comillas, en el sentido de su duración, etcétera, etcétera. Pero entonces digo dos cosas respecto a la reflexión de Nahuel. La primera es, algunos sostienen que estos fenómenos de derecha radicalizada, que son fenómenos poco, poco sustentables en tradiciones políticas relativamente sólidas, digamos, que trabajan muy sobre la base de redes sociales, eslogan muy difundibles, etcétera, etcétera, no duran. Se apoyan en el fracaso en la reelección de Trump, el fracaso en la reelección de Bolsonaro, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay una idea de una cierta fragilidad al final política de la derecha, de esta derecha radical en el poder. De todas maneras, yo diría, creo que lo que hay que pensar, como se repiten las preguntas que circulan ahora en este chat, que es cómo contrarrestar, es pensar que hay un problema más del orden de la sociedad, más que del orden de la política. Uno podría decir, incluso exagero la hipótesis, la exagero absolutamente. Esto ya estaba ocurriendo en la sociedad. Lo que hicieron muchos políticos, y ahora dejo incluso, encapsulo un poco al fenómeno Milei y los libertarios, porque digo, piensen en otras figuras de partidos políticos que no estaban en la radicalización, cuando se hablaba del sueño intacto de la derecha argentina, y es el título de un libro, que rápidamente se sumaron a la discursividad violenta, en realidad se están sumando a un fenómeno que está ocurriendo en la sociedad. Entonces lo uno debería preguntarse es, ¿cómo se desmonta esto? Efectivamente, ahí hay un desafío, ahí me parece que está el problema más serio. Y digo lo último, publicamos hace muy poquito, acá lo tengo, un libro de una colección nueva de la editorial de la UNSAM, que se llama Conocimiento y Discurso Público. Es un texto de un autor con el que compartimos la dirección de la colección, que se llama Leandro Lozada, que se llama Liberalismo y Democracia, claves históricas de una relación sinuosa. Yo creo que una primera cosa que hay que entender que está fracasando en este momento en Argentina y que ya fracasó en otros lugares del mundo, es el triunfo de la derecha radical, es la derrota del liberalismo, del liberalismo clásico, de los partidos liberales clásicos. En Argentina, pasó en España con el Partido Ciudadanos, y pasa en otros lugares del mundo, porque efectivamente empiezan a hacer discursividades que retroceden frente a este fenómeno social que demanda taxatividad, que demanda satanización, que demanda soluciones en contra de
y ahí podríamos meternos en una discusión que es infinita, que es la crisis del estado de bienestar, bueno, los problemas que ha tenido la democracia como sistema y su pérdida de sustentabilidad frente al fenómeno de la crisis, del fenómeno de lo que devino después de la crisis del 2008 a nivel global. Parece que eso ahí, por ahí, habría que empezar a indagar. Gracias, Mario. Hay dos preguntas referidas a cómo contrarrestar los discursos. Creo que, Mario, algo contestaste recién, indicaste recién, y me dio la sensación que Susana Murillo levantó la mano. Sí, así que eh, nos faltan 6 minutos para terminar. Esta sería la última pregunta, así que adelante, Susana, te escuchamos. Y bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Rápidamente, me interesó mucho escuchar, pero hay algo, yo rastreo, estudio neoliberalismo, y las primeras documentos de neoliberalismo son de comienzo del siglo XX y tienden a la construcción, al gobierno de las emociones a fin de construir valores. Las tácticas han ido cambiando, pues, digo, esto es largo, ¿no? De explicar, ¿no? Y simplemente dejar esto dicho, han ido cambiando a lo largo del tiempo, pero tenés ya en la década del 40, hay un Rand, una ruso-estadounidense, que escribe El elogio del egoísmo, pero está absolutamente trabajado desde una serie de tanques de ideas, cosa que, bueno, no puedo simplemente agregar esto, que acompañando lo que decían los compañeros antes, ¿no? Que no es que ahora, como decía Micaela o decía Mario, ahora es como que lo vemos más brutalmente, es como que hay condiciones de posibilidad para que esto emerja, pero esto está estudiado desde científicos sociales, de la escuela, sobre todo de la escuela austríaca, desde comienzos del siglo XX, más aún, desde el momento en que Estados Unidos le gana la guerra a España a fines del siglo XIX. Solo esto, que es muy largo, pero decir que esto no es casual, no quiero usar una palabra antigua, pero bueno, acá hay poderes internacionales que son los que están actuando. Digo esto, nada más. Sí, seguro, seguro, absolutamente. De hecho, von Mises es del 30 y es uno de los doctrinarios del neoliberalismo. Yo creo que ahí hay una genealogía que es la que vos traes, efectivamente, en términos doctrinarios, y hay otra que es en términos intrahistóricos, si queremos decirlo, que lo sitúa en Claro, el 79 como laboratorio, o sea, el laboratorio claro. de esas concepciones se hacen carne a partir de la violencia, de los terrorismos y las dictaduras. 73. Exacto, sí, el 73 de Pinochet en adelante, 73, Claro, 79. claro, porque Hayek claramente dice, el texto es del 60 y pico, habla de que son cómo hacer experimentos sociales. Aunque Sí, como vos decís, Mises es del 30, yo diría de 1871 tenemos a Menger con la teoría subjetiva del valor, ya aunque no habla del discurso de odio, pero induce al egoísmo, mm. al ensimismamiento, al narcisismo, que es uno de los núcleos de estos discursos de odio. Perdón, no quería No, interrumpirte. absolutamente de acuerdo. De hecho, yo pensaba cuando Mario decía ese fracaso del liberalismo, decía, o no, o es también su Claro, realización más horrible, porque ya No, el claro. me En liberalismo, refiero al realidad, liberalismo, los ya, partidos que se no, reclaman liberales de derecha sí, clásica. Obviamente, sí, quizás no de la creo que haríamos doctrina, bien en ¿no? dejar de hablar de neoliberalismo y hablar solo de liberalismo. Sí, sí, ahí hay una discusión que es no muy sé, grande en las ciencias sociales, en la filosofía, ¿no? Si qué se continúa del liberalismo en el neoliberalismo, qué se realiza, qué no. Hay libros muy interesantes que están discutiendo esto, eso sin duda. Voy solo a la pregunta que ponía ahí el doctor Pasquinelli y también Adriana, que es, primero, bueno, el huevo y la gallina, eso no se puede, no se puede responder eso. Vamos a perder tiempo, pero hay ciertas disposiciones sociales que fueron las que generaron las condiciones de vacancia para la emergencia de un outsider como Milei. Eso en Argentina es así. O sea, la vacancia para que ese lugar fuera ocupado se produjo antes de que, creo yo, el propio Milei supiera que era un candidato que podía ser amado por la sociedad. O sea, así, dicho así rápidamente. Después,
cómo contrarrestar esos discursos. En términos individuales es muy poco lo que se puede hacer, porque es intentar combatir algo que nos excede a partir de nuestra precaria y limitadísima existencia. Entonces, lo que se podría sí hacer es generar instancias colectivas en donde poder reflexionar sobre cómo contrarrestar este tipo de discursividades. No culpabilizar a quienes las encarna y buscar entenderla, creo que es algo, es como el primer paso imprescindible para después pensar qué hacer, ¿no? Si uno no entiende lo que está queriendo combatir, bueno, difícilmente encuentra estrategias eficaces a la hora de combatirlo. Entonces, si uno sabe que esas discursividades se anclan en formas del autoritarismo social que tienen mucho que ver con ciertos principios que Susana seguramente podrá explicarlos muy bien, con núcleos ideológicos del neoliberalismo y del liberalismo, de que viene de muchos siglos, de que se traduce históricamente en determinadas, eso, ¿no? Determinadas creencias, digámoslo así. Narcisismo, decía Susana, un yo débil, que necesita identificarse con figuras fuertes para poder suplir esa fragilidad, con un concepto de justicia muy meritocrático, de mercado, meritocrático de mercado, con una idea muy fuerte de autosuficiencia, con la negación de instancias de interdependencia. Entonces, cuando nos preguntamos qué hacer, lo primero que diría es, desde la salud, es, bueno, saber que no hay salud individual, lo voy a decir brutalmente, horrible y quizás me estoy equivocando, no hay salud individual que no suponga una instancia colectiva, ¿no? Adorno decía, no hay condición ni posibilidad de ser feliz en una sociedad completamente infeliz. Bueno, no hay posibilidad de una salud mal llamada individual en un contexto que atenta y que eh, destruye sistemáticamente las condiciones de posibilidad de una vida saludable. O sea, en principio, pensar en algo de ese orden y después habilitar nuevamente instancias en donde no seamos reproductores acríticos de formas del prejuicio que alimentan discursiones violentas. Entonces, digamos, estar en principio uno, atento a no reproducir uno en su propia práctica, en este caso de consultorio, estigmas sociales, es un pequeño, puede ser una actitud pequeña que puede redundar en unas condiciones colectivas mejores para producir un cambio en la sociedad, ¿no? Eso a un nivel más micro. Después podrían ser un montón de cosas que por supuesto nos exceden, pero que existan este tipo de espacios, para mí es ya hacer algo, ¿no? Contrarrestar la discursividad violenta, ¿no? O sea, generalizar instancias de intercambio, de reflexión colectiva, de interrogación y de demora, o sea, darnos este momento para poder conversar en un mundo absolutamente acelerado, que te explota y precariza permanentemente, creo que es mucho, que no está mal, digamos, que está bueno, que deberían replicarse y multiplicarse. Yo agradezco muchísimo a Micaela y a Mario. Creo que la presencia en este webinario es coherente con otros eventos en los cuales ustedes estuvieron cerca. Recuerdo la intervención de Micaela en el Congreso de la Asociación de Salud Pública, en diferentes actividades de cursos que hemos dado. También en ese Congreso una intervención de Rosana Onoco, la presidenta de la Asociación Brasilera de Salud Colectiva. O sea, hay varios eventos dentro de la trayectoria de la ASAP que señalan de que a nosotros nos preocupa la desigualdad, nos preocupan los discursos de odio, nos preocupa la repercusión de este clima en el campo de la salud y es necesario pensarlo. Y es mucho lo que se puede hacer. Generar ámbitos de reflexión sobre esta temática, como lo ha sido este webinario, es abrir un espacio muy necesario en el campo de la salud, un espacio de confluencia entre disciplinas, formas de reflexión que muchas veces permanecen
compartimentadas, rotuladas bajo diferentes disciplinas o profesiones, pero cuyo diálogo no se transforma en algo productivo. Les agradezco mucho porque también es una indicación que tenemos que sistematizar este trabajo. Lo que Mario señalaba de la trayectoria de las ciencias sociales y la necesidad de revitalizar formas de pensamiento comprometido, son también alertas para nuestro campo en la salud pública, que es un campo de las ciencias sociales sin ninguna duda. Les agradezco mucho a todos, a ustedes, los expositores y a los presentes. Lamento que algunos hayan recién entrado tardíamente por un problema que hubo con el link de esta convocatoria, y seguramente vamos a seguir manteniendo actividades en este sentido. Hace un rato acabo de recibir la confirmación de que en el mes de junio haremos un webinar con la presencia de Ernesto Calvo, que es un investigador argentino radicado en Estados Unidos, muy preocupado por temáticas afines a las que hemos conversado hoy. Bueno, a todos ustedes muchísimas gracias por el compromiso de estar presentes y porque nos seguirán acompañando en el futuro. Un abrazo muy fuerte y fuerza para todos.